La tensión que se está viviendo con los refugiados de la Franja de Gaza, más específicamente con la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, no tiene ningún tipo de sentido. Diferentes países han empezado a retirarse, mientras otros han empezado a escuchar, incluso lamentándose, lo que está diciendo precisamente la propia organización, diciendo que lo último que necesitan los palestinos es más ataques como estos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a comentarlo. El día de hoy, Israel acaba de llamar a sustituir con otros organismos la presencia en la Franja de Gaza de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Precisamente esta organización había sido acusada directamente por la propia administración de Benjamín Netanyahu de estar trabajando y, en este caso, de estar incluso consiguiendo fondos para algunos dentro del grupo palestino Hamas, y no solamente eso, sino que colaboraron con los ataques que se llevaron a cabo el 7 de octubre. Aquí hay algo muy importante que puntualizar. Hasta la fecha no se ha logrado demostrar con algún tipo de documento o con alguna prueba palpable lo que ha sucedido precisamente con esta organización que está siendo acusada, a pesar de ser incluso parte de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, luego de esta acusación por el presunto involucramiento con Hamas, la propia organización ha dicho que, por si acaso, fue creado un año después del asentamiento del Estado de Israel en 1949 y despidió a varios de sus funcionarios. Esto sencillamente no ayuda, de hecho, levanta todavía más las suspicacias. Si no debes nada, ¿para qué terminas sacándolos? ¿Por qué los despides? Ahora, en este complicado escenario han sucedido varias cosas, como algunos países que han empezado a tomar con pinzas entonces esta ayuda que se le da a esta organización, otros que han decidido sencillamente salirse, como es el caso de Finlandia, que se une a los países que han dejado de financiar a esta organización por la presunta cooperación con Hamas. Ahora, aquí hay algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Hasta el momento no se ha entregado algún tipo de prueba, como hemos comentado, pero sin embargo se le está dando mucho peso a lo que dice el propio país israelí. En este caso, entonces, una serie de países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia, Italia y ahora, en este caso, como hemos comentado, Finlandia, han decidido tomar esta decisión de dejar de apoyar, de dejar de entregar fondos a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio. Un escenario también curioso, tomando en cuenta que, por ejemplo, lo que se está comentando es que Helsinki ve extremadamente preocupante las denuncias contra la Agencia de Refugiados que coordina las Naciones Unidas, pero hasta ahora no hay nada viable, palpable que pueda demostrar estas acusaciones. Pero es que el escenario es sombrío en cualquiera de los extremos. En uno, si esto termina sin demostrarse, estamos viendo cómo se le da un peso increíble a la propia voz de Benjamín Netanyahu, mientras que sencillamente se está deteriorando la ayuda a los refugiados de Palestina, que en este momento no son pocos. Mientras que en el otro escenario estamos viendo cómo la Organización de las Naciones Unidas se estaría utilizando como una suerte de fondo para atacar directamente a civiles. Claro, cualquiera de los dos casos es bastante preocupante y de momento se necesita saber qué es lo que está pasando dentro de la ONU. Sin embargo, también ha salido al frente la propia organización a decir que esta suspensión del financiamiento lo único que hace es reafirmar lo que ellos han dicho, que los palestinos no necesitan ser más castigados, que es suficiente con lo que les está pasando. Y sí, la población de Palestina no merece sufrir más castigos en un momento en el que el asedio en contra desde Israel continúa y la vida de 2 millones de personas depende de las actividades de la Agencia de las Naciones Unidas. Esto es lo que ha comentado el titular de la organización, Philippe Lazzarini, que, como hemos comentado previamente, ha generado ciertas suspicacias por los despidos que se ha hecho a diferentes funcionarios. De momento no se tiene nada claro, pero los países a favor de Israel le están creyendo a ciegas y del otro lado se hacen despidos que no ayudan para nada a la imagen de esta agencia de la ONU. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de los dos lados tiene la verdad? Me gustaría saber su opinión
abajo en los comentarios. Estados Unidos no va a dejar sin respuesta los ataques contra sus tropas en Oriente Medio. Esto ha sido declarado por el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. Habíamos comentado previamente que Lloyd Austin estuvo hospitalizado y de hecho incluso se generó una suerte de división dentro del gobierno estadounidense porque no llegó la información con respecto a las fechas. Sin embargo, una vez ya reincorporado y en su propio cargo, acaba de hacer estas declaraciones. De manera literal, él comenta que las fuerzas respaldadas por Irán son responsables de estos continuos ataques contra las fuerzas estadounidenses y van a responder en el momento y el lugar que ellos elijan. El presidente y él no van a tolerar ataques contra las fuerzas estadounidenses y tomarán todas las medidas necesarias para defender Estados Unidos, las tropas y los intereses. Esto es lo que ha asegurado Austin en un comunicado. Y ahora empiezan los problemas, porque como hemos comentado, esto tensa todavía más el complicado escenario, porque directamente Estados Unidos está acusando a Irán. Y claro, la pregunta es obvia, ¿la administración estadounidense va a terminar atacando directamente suelo iraní? ¿Atacará, por ejemplo, Teherán? Si este escenario se termina concretando, vamos a ser testigos de algo bastante preocupante en el cual el conflicto ya ni siquiera sería regional, sino incluso mundial. Sí, este comunicado ha empezado a generar cierta tensión dentro de Oriente Medio y la comunidad internacional está esperando a ver qué es lo que realmente va a hacer Estados Unidos. El jefe del Pentágono ha señalado que está indignado y profundamente entristecido por las hostilidades contra sus uniformados en la región. Pero esto no es algo nuevo, como comentamos en su momento, diferentes expertos y analistas estaban señalando que la situación de las tropas estadounidenses en esta parte del mundo no es para nada buena y en algunos lugares tal vez los más recónditos o los más preocupantes por el tema de la situación geopolítica eran tal vez los más olvidados o incluso los que tenían menos formas de defenderse. El 28 de enero, el Mando Central de Estados Unidos había informado que 3 soldados a su cargo fallecieron y otros 25 resultaron heridos en un ataque con drones contra una base militar emplazada al noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Y esto no es lo más preocupante, sino que incluso diferentes funcionarios y diferentes cargos del propio Oriente Medio, como es por ejemplo el caso de Irak, le han solicitado a Estados Unidos que se vayan de su suelo, que se vayan de su territorio, porque ahora ellos pueden defenderse solos o porque la sola presencia de personal estadounidense en algunos lugares de Oriente Medio puede generar una tensión a gran escala en países que sencillamente no quieren pues un conflicto armado. Ahora, a su vez, el propio portavoz del gabinete jordano, por ejemplo, Mohamed Mabaid, había instado a que el objetivo de los ataques era la base estadounidense de Al-Tanz en Siria y no en el territorio de su país, lo cual demuestra que incluso los funcionarios de Oriente Medio están preocupados con respecto a dónde se está señalando los ataques y si en este caso ellos van a terminar involucrados en un escenario que sencillamente no quieren y por el cual Irak, por ejemplo, ha solicitado la retirada de Estados Unidos de su país. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.